Es costumbre en nuestro espacio de Noches de Medicina Interna, agradecerle a todos los que sacan el espacio para acompañarnos en, en, en esta hora de formación continua que es avalada por la ACMI, tanto a nivel nacional como a nivel capitular y a nivel del capítulo Costa Atlántica. El día de hoy tenemos una charla a cargo de la doctora Jenny Marcela Garzón, que es médico internista de la Universidad del Bosque y quien nos hablará sobre síndromes autoinmunes con compromiso hematológico. Doctora Jenny, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio y le damos la palabra. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su tiempo, por estar conectados hasta ahora. Sé que es difícil, todos estamos cansados. Entonces, pues voy a tratar de ser muy concisa para que al final, si alguno quiere participar, generar discusión, los que sepan más del tema, pues que nos ayuden resolviendo dudas, porque pues obviamente no soy experta en esto y pues entonces vamos a empezar. Entonces, lo primero que les quiero hablar es ¿por qué surgió como la necesidad de hacer esta charla? Pues principalmente porque uno a veces en la consulta externa ve pacientes que llegan con algunas alteraciones en las líneas celulares, tienen una leucopenia leve, unas neutropenias leves, anemias que uno considera leves y que no tienen mayores síntomas. Y resulta que uno muchas veces desestima estas citopenias y estas citopenias pueden ser el inicio de enfermedades autoinmunes que se están manifestando de manera primaria digamos, en el sistema hematológico, ¿no? Entonces, cuando uno les hace seguimiento a estas personas, meses, años después, se empiezan a evidenciar todos esos síntomas de autoinmunidad y pues uno dice, bueno, es importante que siempre que veamos pacientes con algún tipo de citopenia, intentemos buscarle causa y aclarar la causa de esto. Entonces, la idea es que si bien uno tiene en su cabeza muchas enfermedades reumatológicas, muchas enfermedades autoinmunes, pues digamos que uno puede agrupar esas enfermedades en varios síndromes y son extensísimos, digamos, esos grupos de síndromes que hay. Y pues yo, frente a esto, digamos que uno podía gastarse hasta 3 charlas tratando de explicar cada síndrome. Elegí como tres. Dos que son muy conocidos, que son el lupus, el síndrome de Sjögren y uno que realmente no es muy tenido en cuenta y me pareció pues chévere traerlo a esta charla porque uno casi nunca escucha este síndrome, es el síndrome de Evans. Bueno, entonces vamos a reconocer en esta charla las manifestaciones hematológicas de esos principales síndromes autoinmunes. Vamos a tratar de comprender un poquito su fisiopatología y como lo vamos a ver, vamos a comprender su fisiopatología a través de volver a darle una mirada a la médula ósea. Vamos a intentar orientar cómo estudiar esas citopenias y una cosa que es muy importante para nosotros es ver el papel de las biopsias de médula ósea cuando uno pues está estudiando como esas citopenias que como les digo uno podría considerar secundarias a una enfermedad autoinmune y no prestarles atención. Bueno, entonces, como les digo, esta pequeña introducción es para darle una nueva mirada a lo que es la médula ósea. Nosotros ya sabemos, pues, por lo que nos han enseñado siempre, por los libros de texto, por las revisiones, pues que la médula ósea es el principal o es el órgano hematopoyético central, ¿cierto? Y decimos hematopoyético central, pues porque de allí se van a generar, pues, la mayoría de las células que tenemos circulando en sangre. Voy aquí a poner el puntero. Listo. Entonces ya pues conocemos que de allí salen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, de los megacariocitos que generarán las plaquetas. Y pues recordemos a la distribución de la médula ósea. Cuando uno está niño, pues digamos que tiene una distribución muy amplia de la médula ósea roja, que es de donde van a salir todas estas células hematopoyéticas, pero cuando uno es adulto, la médula ósea que es funcionalmente hematopoyética, pues va a estar aquí ubicada en el hueso esponjoso, sobre todo a nivel de la epífisis, y es lo que llamamos la médula ósea roja, y a nivel de la diáfisis lo que vamos a tener es una médula que se llama médula ósea amarilla. Esta médula ósea amarilla es principalmente compuesta por lípidos,
tiene muy poco contenido, digamos, de sitios donde puede haber hematopoiesis, sí los tiene, pero son muy pocos. Y aquí en la médula ósea roja, pues es donde vamos a tener todas las células hematopoyéticas. En donde encontramos esta médula, entonces lo vamos a encontrar principalmente en huesos planos, en los adultos, ¿no? En el cráneo, en las vértebras, en las costillas, en el esternón, también en la pelvis, y por eso es que digamos que las biopsias se hacen en estos sitios porque hay bastante contenido de esta médula roja ósea allí, porque son sitios además de fácil acceso al ser huesos planos, y lo mismo en los huesos largos, en la epífisis, ¿no? En la tibia, en el húmero y en el fémur. Bueno, entonces ya pasando un poquito sobre eso, bueno, contarles que dada esa amplia distribución de la médula ósea, pues uno va a hablar que más o menos el 4% de todo el peso corporal va a estar dado por la médula ósea, ¿no? Y esto hace que la médula ósea pues sea un órgano, uno de los órganos más extensos que hay pues en el cuerpo humano, ¿no? Porque miren pues esta amplia distribución. Bueno, entonces, ya que nos presentaron la médula ósea como ese órgano hematopoyético, yo les traigo otro concepto hoy, y es considerar a la médula ósea también como un órgano inmunitario y inmunofuncional. Bueno, aquí hacerles el recorderis de que en esta médula ósea roja, como les hablaba, están las células madre hematopoyéticas, pero también están las células madre mesenquimales, las mesenquimales de donde surgen todas esas células del tejido conectivo, condrocitos, osteoblastos, fibroblastos, y las células madre hematopoyéticas, hagan de cuenta que todo esto de la hematopoiesis es como si fuera un árbol. Entonces tenemos en la médula ósea roja las células madre hematopoyéticas y ahí vamos a tener las células progenitoras mieloides, de donde salen todas nuestras líneas celulares que ya mencionamos, pero también vamos a tener a las células progenitoras linfoides. Ahí es de donde salen, donde se generan los linfocitos pre-T, pre-B, los linfocitos B, los linfocitos NK y las células linfoides innatas. Entonces, aquí es cuando yo les vengo a mostrar esa médula como un órgano inmunitario, multifuncional y además protector. Entonces, ¿qué se sabe de la médula ósea? Que es un órgano linfoide primario. Ya sabemos que los órganos linfoides son primarios, secundarios, los primarios como la médula ósea del timo. ¿Y qué es lo que pasa en esos órganos linfoides primarios? Pues que ahí es donde se están produciendo y se están madurando los linfocitos antes de que tengan contacto con los antígenos, ¿cierto? Entonces, miren que esta médula ósea, aparte de que es capaz de producir esos linfocitos T, ahí en ese lugar los linfocitos aprenden a distinguir lo extraño propio y lo extraño externo. Entonces, cuando esos linfocitos, eh, digamos, esos que no logran reconocer lo propio como propio y lo empiezan a reconocer como extraño, la médula ósea dice, listo, estos los vamos a destruir. Y a ese proceso se le llama tolerancia central. Cuando esa médula ósea no es capaz de destruir esos linfocitos que están reconociendo lo propio como si fuera extraño, es cuando hablamos de que la médula ósea se vuelve como un órgano también capaz de producir autoinmunidad. ¿Listo? Ahora, los linfocitos que de acuerdo a la maduración que allí presentan sobre la médula ósea y que son capaces de destruir esos antígenos o o esos, sustancias o moléculas que son externas y que no son propias, entonces ellos sí salen a la periferia. Entonces, aquí lo tenemos como un órgano linfoide primario, que es lo que generalmente conocemos de la médula ósea, pero ahora digamos que los nuevos estudios moleculares e inmunitarios han descubierto que la médula ósea es un órgano linfoide secundario. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Y por qué se les llama secundario? Entonces ya sabemos que los órganos linfoides secundarios son esos órganos a donde van a activarse los linfocitos y a donde proliferan después de que se han puesto en contacto con los antígenos. Resulta que se han descubierto sobre la médula ósea unos nichos especializados y en esos nichos especializados pueden almacenarse linfocitos T y B maduros que provienen de la sangre. Acordémonos que la médula ósea, digamos, tiene mucha irrigación, no tiene contacto con la linfa, pero que todos esos antígenos y los linfocitos T y B maduros pueden llegar allá a esa médula ósea a través de esa irrigación sanguínea. Entonces, en esos nichos especializados, esos linfocitos T y B maduros se van a alojar.
Una vez que las células dendríticas, recordemos que en la médula ósea también hay gran cantidad de células dendríticas, son capaces de atrapar esos antígenos, digamos, que están circulando, que provienen del exterior, pues esas células dendríticas van y se los presentan a los linfocitos T y B maduros que estaban allá almacenados en esos nichos especializados. ¿Y qué van a hacer esos linfocitos? Lo que hacen en un órgano linfoide secundario, se van a proliferar, se van a activar y entonces es cuando llamamos que la médula ósea también es un órgano centinela y además es un órgano muy inteligente porque va a ser capaz de, después de tener contacto con esos antígenos circulantes, van a tener capacidad de hacer memoria y pues de activarse pues nuevamente fue frente a ataques de estos mismos antígenos circulantes. Entonces, eso va a generar tolerancia inmunológica y memoria inmunológica. Entonces, primer mensaje que les quiero que se les quede para la casa, la médula ósea no es solo un órgano hematopoyético, sino es un órgano inmunitario, es un centro inmunológico muy activo, en donde se están manteniendo digamos, un equilibrio muy delicado para que ocurran todos esos mecanismos de tolerancia inmunológica y además cuando ese equilibrio en esos mecanismos fallan, la médula ósea se convierte en un escenario de autoinmunidad. Entonces, por sí sola la médula ósea puede ser un escenario de autoinmunidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa frente a las enfermedades autoinmunes o a todos los síndromes autoinmunes? Que cualquiera de esas alteraciones autoinmunes, ya sea por la generación de las citoquinas, de todo ese ambiente inflamatorio que se genera, pues es capaz de alterar ese equilibrio inmunológico y es gracias a eso que se puede manifestar una disfunción hematopoyética y el resultado será observar todas estas citopenias en las enfermedades autoinmunes. Entonces, esto obviamente hace que pues nosotros veamos a veces en los laboratorios algunas alteraciones, digamos, como les decía, que uno pasa por alto y que cree significantes porque no tienen sintomatología, pero incluso hay un espectro amplísimo en el que incluso se pueden generar hasta enfermedades que comprometen la vida como neoplasias de células hematológicas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos. Ahora, otra cosa muy importante que me llevó a pensar, digamos, el estudio o volver a mirar hacia la médula ósea ya como un órgano inmunitario es que, acuérdense lo que yo les dije al comienzo, tenemos un sistema que está distribuido ampliamente por todo el cuerpo en los huesos, ¿verdad? Pero además es un sistema muy activo. Entonces, si tenemos un sistema tan amplio y un sistema tan activo, pues no es poco frecuente que alteraciones sistémicas se vean reflejadas en este sistema. Entonces es cuando, digamos, algunos textos hablan de que lo que ocurre en la hematopoiesis o las alteraciones hematopoyéticas que se representan como citopenias, pues son realmente un reflejo de esa médula ósea como un órgano inmunitario. Otras cositas que les quería contar aquí rápidamente de la médula ósea es que aparte de eso, digamos que se hace una analogía entre el sistema nervioso central y la médula ósea, como si la médula ósea también tuviera como si fuera un cerebro, ¿cierto? Tuviera como un montón de interconexiones con su sistema nervioso autónomo, de conexiones neurosensoriales que hacen que se pueda regular el desarrollo de las células inmunitarias. Además, todas las células que se producen en el sistema de la médula ósea pueden migrar, entonces digamos que son células que llevan información de un lado a otro y que son muy móviles, que le traen información, que llevan información y que además son capaces de, mediante sustancias químicas como son las citoquinas, generar una sinapsis que denominan inmunológica, ¿no? O sea, se transmiten información entre una célula y otra y la médula a través de todas esas sustancias químicas. Entonces, verla también que es como si fuera un sistema nervioso allá adentro que también se regula, ¿no? Y lo otro es otra hallazgo pues de la médula ósea es que hay una serie de linfocitos T que son los CD8 que son unas células que están muy activas para controlar latencia de células que son capaces de generar cáncer.
Entonces, cuando estas células, digamos que están en equilibrio, están en una buena cantidad y pues están funcionando adecuadamente, son capaces de destruir las células tumorales que vienen, digamos, desde la sangre y impiden la formación de metástasis. Pero cuando se supera ese equilibrio, nuevamente el que estamos hablando, y se agotan, entonces esa resistencia inmunitaria a los tumores se pierde y esto va a generar que se haga una expansión de esas células tumorales y de ahí que se generen muchas metástasis, digamos, a nivel óseo y pues en otros órganos. Listo. Entonces, siguiendo con esto, entonces vamos a hablar de la sangre, de lo que pasa con la sangre en las enfermedades sistémicas. Lo que yo les decía era que, pues, lo que les quería dar a entender es que todos esos cambios hematológicos, aunque se están observando con mucha frecuencia, pues nosotros no los evaluamos, ni los estimamos adecuadamente, ni les ponemos suficiente atención, como les estoy diciendo desde el comienzo. Entonces, cuando uno está frente a alguna alteración, alguna citopenia, algún trastorno, digamos, de la hematopoiesis, uno lo primero que tiene que pensar, bueno, esto es, digamos, un trastorno que se está generando sobre las células hematopoyéticas de manera primaria, o estamos viendo es que hay alguna enfermedad sistémica que está alterando ese equilibrio que ocurre allá en la hematopoiesis. Entonces, eso es lo primero que tenemos que determinar. Cuando nosotros hablamos de trastornos primarios de la hematopoiesis, pues estamos hablando de las neoplasias de esas células, de las leucemias, estamos hablando de síndromes mielodisplásicos, de las mielofibrosis, como por nombrar algunas, para que sepan de qué estamos hablando. Y cuando estamos hablando de los trastornos secundarios de la hematopoiesis, pues tenemos que estar pensando en que, bueno, ¿qué es lo que nos está generando esa alteración en el equilibrio de la hematopoiesis? ¿Será algún medicamento que le estamos poniendo al paciente por alguna otra enfermedad sistémica? ¿Será la enfermedad sistémica entre sí? Y pues ahí tenemos como grandes representantes pues todas las enfermedades reumatológicas. O bueno, ¿será que nos estás fallando un órgano específico, como por ejemplo en los pacientes que tienen anemias, digamos, por enfermedad renal? Entonces, digamos que la idea es siempre que uno está frente a una alteración hematológica, pues tratar de determinar la causa. ¿Cuáles son los mecanismos implicados? ¿Qué es lo que está alterando esa regulación, ese equilibrio? Entonces, digamos que dentro de los mecanismos que se han descrito hay tres grandes. Uno de ellos es que hay supresión o fallo en la estimulación de la función medular, es decir, hay algo que está haciendo que la hematopoiesis no funcione, ¿sí? La está suprimiendo. Otra es que hay algo a nivel periférico que está generando que esas células se destruyan o que se estén secuestrando, y por eso uno las ve a nivel periférico como un déficit de ellas. O la otra, pues, hemodilución y sangrado, ¿cierto? Entonces, una vez más les recuerdo acá, las citopenias pueden ser la primera pista de las enfermedades autoinmunes, las primeras pistas que nos están dando datos sobre un sistema inmune desregulado. Y como lo vamos a ver ahorita más adelante, cuáles son las alteraciones hematológicas más comunes. Cuando se habla de síndromes autoinmunes, pues miren que aquí casi les tengo una tabla y media de síndromes autoinmunes. Entonces vamos a tener el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Evans, el síndrome Sjögren, la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica, vamos a tener las dermatomiositis, vasculitis sistémicas, el síndrome antifosfolípidos, la anemia hemolítica autoinmune. Esto como por nombrarles los más grandes y con los que, digamos, más nos relacionamos. Y pues cada uno va a tener unos mecanismos implicados, unas manifestaciones hematológicas principales y como una relevancia clínica. Pero digamos como yo les digo, o si no, aquí nos podemos gastar 1000 charlas hablando de cada uno, pues yo elegí para hablarles en esta charla estos tres principales: lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Evans y el síndrome Sjögren. Bueno, entonces vamos a hablar aquí primero del lupus eritematoso sistémico. Pues creo que todos hemos tenido pues bastante contacto con esta patología. Y digamos que cuando uno tiene algunas alteraciones hematológicas em, relacionadas con este síndrome, digamos que en algunas ocasiones estas alteraciones hematológicas o citopenias
pueden ser la primera manifestación, pero si uno no tiene una alta sospecha de que la persona puede tener un lupus, o más bien tiene una baja sospecha, ¿cierto? Una baja sospecha clínica, pues digamos uno pasa desapercibidas esas alteraciones hematológicas. Y eso no es solo culpa nuestra, sino también cuando nosotros vamos a revisar los criterios diagnósticos, lo que nos propone el Colegio Americano de Reumatología, EULAR. Sabemos que pues ellos han hecho, han generado como estas tablas en las que uno habla de las diferentes manifestaciones del lupus. Sabemos que el lupus es una enfermedad que tiene manifestaciones diversas en, digamos, diferentes temporalidades, es decir, una manifestación se presenta en un momento, luego la otra, o se presentan al tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que la manifestación es tan diversa y en tan diferentes sistemas que fue agrupado en dominios y uno de esos dominios es el hematológico, pero incluso ellos no hacen mayor reparo pues en ver lo que pasa a nivel hematológico. Entonces pues nosotros sabemos que cuando tiene lupus pues lo que vemos es que pueden tener una leucopenia, que la nombran aquí en estos criterios como menor de 4.000, perdón, el- leucopenia, digamos, menor de 4.000. em, em, ¿Aló, me escuchan? ¿Se está escuchando, perdón? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí me están escuchando? Bueno, ya parece que bueno. Listo. Entonces aquí vamos a tener leucopenias, las trombocitopenias con plaquetas menores de 100.000 y la anemia hemolítica. Entonces a cada una, pues como sabemos, se les da un puntaje y pues dependiendo de lo que predomine o de lo que más tenga puntaje en cada dominio, pues nosotros vamos a hacer el diagnóstico de lupus atendiendo pues a las condiciones que nos dan bajo estos criterios. Pero entonces, cuando uno profundiza sobre las manifestaciones hematológicas en el lupus eritematoso sistémico. Entonces, qué nos dicen estos consensos? Pues que va a ser principalmente leucopenia. Ellos nombran, digamos, en los textos, en las revisiones, que esto surge a partir de unas revisiones sistemáticas y de algunos metaanálisis, y según ellos, pues lo que más se presenta es la leucopenia entre 22 a 24% de los pacientes. En otros nos hablan de la trombocitopenia, que está más o menos al 20%, son más o menos equiparables, y la anemia hemolítica autoinmune como un 11,8%. Pero aquí les traigo un estudio un poco más, pues, reciente, más del 2020, en donde se hace un estudio un poquito más profundo sobre esas manifestaciones hematológicas del lupus eritematoso sistémico. Entonces, ellos, digamos que aunque el estudio no es muy grande, sí hay coincidencia con otros grupos o grupos de cortes o de casos de pacientes con lupus en los que se han estudiado estas manifestaciones hematológicas. Y bueno, acá que nos muestran, en este estudio cogieron 108 pacientes, de esos pacientes 53 tenían un diagnóstico reciente de lupus, 55% tenían ya un lupus instaurado y en seguimiento, la mayoría pues eran mujeres que con una edad media de 30 años. Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que efectivamente el 82% de esos pacientes tenían anormalidades hematológicas. Es decir, el 80% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen algún tipo de anormalidad hematológica. ¿Cuáles son las otras manifestaciones que se presentan? Miren que aquí en la tabla inicial les presentaba todos los dominios sobre los cuales tiene manifestación el lupus, que es a nivel renal, alteraciones constitucionales, mucocutáneas, serosas, esqueléticas, neuropsiquiátricas, pero miren que acá nos están mostrando que la segunda más importante después de las citopenias, pues eran las manifestaciones musculoesqueléticas como la artritis con un 40% y la nefritis de terceras con un 25%. Pero diferente a lo que nos mostraban, eh, eh,
digamos, en las revisiones en general sobre las manifestaciones hematológicas de lupus, miren que aquí lo primero que se menciona es leucopenia y trombocitopenia, digamos, como casi equiparables, más o menos del 20 hasta el 42%, y en este estudio nos muestran que es la anemia la causa, digamos, la manifestación hematológica o la citopenia más común que se presenta en los pacientes con lupus eritematoso. Y miren que no es una anemia que sea incluso algo que uno pueda llamar severo, sino son anemias, pues de, digamos, pacientes que uno ve, pacientes crónicos con hemoglobinas de más o menos 9,5. Características de esta anemia, pues que en general es una anemia normocítica normocrómica y es una anemia multifactorial. Y se ha sabido que esta anemia, hay un porcentaje que es por anemia hemolítica, pero en general lo que más se ve es que esta anemia es debido a otras causas, como el déficit de hierro, de vitamina B12 y digamos que sobre todo es por la inflamación crónica. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una inflamación crónica? Ellos nos explicaban que en las inflamaciones crónicas hay dos interleuquinas predominantes, que son la interleuquina 6 y la interleuquina 10. La interleuquina 6 sobre todo, genera una molécula. Regálenos un minutico, ya validamos con la doctora porque se le perdió la Si me red. estaban escuchando. Aló, doctora, se perdieron los últimos 30 segundos. Ah, bueno, pensé que es que me salí aquí como cargando y pensé que se había desconectado, pero luego se corrigió. Bueno, No, no, no se preocupe. bueno, entonces aquí les decía, bueno, hay como No, devolviendo un pero poquito. ahorita no se ve la pantalla. Ah, ¿no se ve la pantalla? Espérame, entonces Dejó de compartir. volvemos a poner compartir. ¿Ya se ve? No, ¿O no? doctora, en este momento no se ve. Espérame, volvemos aquí a salir. ¿Ya? ¿Ya se ve? Ahora ¿Ya sí, se está doctora. viendo? ¿Sí? Y si pasa la imagen, a ver, probemos. Sí, señora. Perfecto. ¿Ya? Bueno, listo, otra vez. Bueno, entonces aquí les estaba diciendo, entonces que en estos estudios nos muestran entonces que, bueno, les decía, 82% de los pacientes con lupus eritematoso presentan anormalidades hematológicas. Y de esas anormalidades hematológicas, la más común es la anemia. Y yo les decía que es una anemia que se presenta incluso no como una anemia severa, sino incluso con niveles de hemoglobina que uno generalmente pues puede pasar por alto en pacientes que tienen enfermedades crónicas y uno dice, no, pues esto es una anemia de una enfermedad crónica. Pero digamos que en este contexto de las enfermedades de los síndromes autoinmunes como en lupus, pues digamos que uno podría pensarla desde esta afección inflamatoria. Entonces, les decía que esa anemia se ha encontrado, no como nos decía la tabla anterior, que era predominantemente hemolítica, sino que se ha encontrado que es una anemia más multifactorial. Entonces, sí, obviamente está el aporte pues que ocurre por la hemólisis,
secundaria pues a la actividad lúpica, pero también es una anemia que está relacionada con déficit de hierro, con déficit de vitamina B12 y que es una anemia que corresponde a a la inflamación crónica. Entonces les decía que en esas patologías con inflamación crónica se han detectado dos interleuquinas, que son la interleuquina 6 y la interleuquina 10, que son capaces de hacer, digamos, que el hierro quede secuestrado en los macrófagos, que el hierro sea más difícil de intercambiar y todo eso va a generar pues esa anemia característica de las enfermedades crónicas e inflamatorias. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué vamos a ver con el lupus eritematoso sistémico? Los pacientes, el 80% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico presentan citopenias. La citopenia más común es la anemia, a una anemia multifactorial más que una anemia hemolítica y pueden coexistir como digamos en segunda manifestación la trombocitopenia junto con la leucopenia y la trombocitopenia se asocia mucho a la presentación también del síndrome antifosfolípido que es pues relacionado con el lupus. Bueno, vamos a entrar aquí a ver el segundo síndrome, que sería el síndrome de Sjögren. Entonces, del síndrome de Sjögren, pues, como sabemos, esta es una enfermedad autoinmune, pues crónica también, que es lentamente progresiva y que se caracteriza, pues, principalmente por esa infiltración linfocitaria de las glándulas exocrinas, principalmente, pues, de las glándulas salivales y de las lacrimales. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues que se vaya generando paulatinamente un daño en el parénquima y en la función excretora de esas glándulas, manifestaciones primarias, pues ojo seco, boca seca. Entonces, en esta enfermedad también se ha visto que esas manifestaciones hematológicas o esas citopenias se pueden presentar muy leves y ser hallazgos asintomáticos solamente de laboratorio incidentales hasta incluso enfermedades linfoproliferativas y la más asociada es el linfoma de células B. ¿Cuáles son las alteraciones hematológicas más comunes en en el síndrome de Sjögren? Pues una vez más la anemia. Vamos a seguir con leucopenia, trombocitopenia, las gamapatías monoclonales y los linfomas. Entonces vamos a hablar un poquito aquí de cada una de ellas. Entonces, la anemia. La anemia está presente en 20 al 29% de esos pacientes con síndrome de Sjögren. Es una anemia también normocítica, normocrómica, muy típica de las anemias de enfermedades crónicas. Solamente, digamos que se presenta de manera severa, y esto es, digamos, en las revisiones la consideran con hemoglobinas menores de 9, solamente severa en el 4% de los pacientes. Y nuevamente, es una anemia que más que ser una anemia hemolítica, aquí sí es raro que la anemia sea hemolítica o es raro que sea una anemia plásica o un síndrome mielodisplásico. Esta anemia es más de origen en el déficit de hierro, vitamina B12 y nuevamente asociado a esas citoquinas que se generan en las enfermedades inflamatorias crónicas. Lo segundo que vamos a ver es la leucopenia, recuento de leucocitos menor de 4.000. Esta se presenta en un 17 al 19% de casos y lo que más se va a ver es linfopenia por encima de la neutropenia. Y generalmente, digamos que es muy raro que estas sean severas. Solamente como un 0,02% presentan leucopenias severas. Entonces, lo que se ha visto es que esta leucopenia tiene asociaciones con la presentación de algunos autoanticuerpos y también con algunos compromisos. Entonces, por ejemplo, cuando hay más anticuerpos anti-Ro y anti-La y factor reumatoide, ¿cierto? Asociado a ese síndrome de Sjögren, pues va a haber mayor prevalencia de neuropatía periférica en el contexto de esa leucopenia. Es decir, si usted tiene leucopenia, anticuerpos anti-Ro, anti-La positivo y factor reumatoideo, de sintomatología, digamos, extraglandular, va a tener mayormente una neuropatía periférica. Ahora, si usted tiene leucopenia y tiene anticuerpos anti-La solamente, lo que va a más ver como manifestación extraglandular es un compromiso renal. Ahora, también
digamos, cuando la leucopenia es menor de 500 células por microlitro, pues uno puede hablar de granulocitosis y digamos que este sí es un hallazgo muy poco frecuente, es muy raro, pero también se puede presentar. Entonces, como les decía, bueno, imagínense que hay un análisis de una serie de casos en donde hablaban de la neutropenia como una manifestación que incluso se presentaba 9 años antes de que las personas presentaran el síndrome de Sjögren. Entonces, miren nuevamente que aparecen aquí datos de estas manifestaciones hematológicas como primeras manifestaciones de las enfermedades autoinmunes. Siguiendo con las manifestaciones de con las citopenias en las enfermedades autoinmunes, en este caso del Sjögren, vamos a tener la trombocitopenia, es la tercera. Hablamos de trombocitopenias aquí, o consideran en esta revisión, con recuentos plaquetarios menores de 150.000 y que se presenta más o menos en un 4,13% de los casos. Digamos que es moderada a severa en una poca proporción, 3% moderada y un 0,4% severa. Y lo que se ha visto es que esos pacientes que tienen Sjögren, tienen antilá, también tienen mayor compromiso renal. Entonces ya dijimos, leucopenia, trombocitopenia y antilá como manifestación extraglandular pueden tener más compromiso renal. Listo. Hay otra cosa de la que hay que hablar acá en el síndrome de Sjögren y es la gamapatía monoclonal. Recordemos que las gamapatías monoclonales pues son trastornos en las que Doctora, se genera, disculpe, señora. qué pena la interrupción, es que quería comentarle que hace varias diapositivas se está viendo con configuración de moderador Bueno, y no como en modo duplicado. ya la cambio, ya la quito. Listo. ¿Ya ahora sí? Perfecto, ahora sí. Listo. Entonces ahora, cuando hablamos de las gamapatías monoclonales, pues recordémonos que son inmunoglobulinas que se generan, digamos, se generan muchos clones de una sola inmunoglobulina. Y esto va a hacer que esos clones em, se depositen en diferentes órganos y empiecen a generar algún tipo de manifestación en ese órgano. Entonces, en el síndrome de Sjögren, es más común que aparezcan esas cadenas monoclonales que en otras enfermedades autoinmunes. Eso es lo que se ha encontrado, que predominantemente sobre el lupus, sobre el antifosfolípidos, sobre la artritis reumatoidea, es la enfermedad de Sjögren la que más genera gamapatías monoclonales. Entonces, digamos que cuando se encuentran estas alteraciones monoclonales, se habla de que son señales tempranas de que las personas puedan desarrollar un linfoma de células B. Entonces, digamos que un factor pronóstico para pensar que estas personas con síndrome de Sjögren van a desarrollar un linfoma puede ser que cuando ustedes hagan un estudio em, de en orina o en sangre, inmunofijación y demás, encuentren una gamapatía monoclonal, pues estar muy atentos al seguimiento de esta persona porque puede en el futuro desarrollar un linfoma. Bueno, y ahora entonces vamos a hablar de la asociación de el Sjögren y el linfoma. Entonces, esa asociación ya se conoce más o menos desde la década de los 50 y se habla de que las personas que tienen síndrome de Sjögren tienen un riesgo de 30 a 40 veces mayor de desarrollar linfomas que las poblaciones generales. Y eso también va a depender, digamos que es un riesgo acumulativo y entonces se ha visto que en los primeros 5 años ese riesgo es más o menos del 3,8%, pero cuando han pasado 15 años de que la persona padezca este síndrome de Sjögren, esa, digamos, porcentaje de riesgo de tener linfoma puede aumentar incluso hasta un 10%. Entonces, tratando de comprender toda esa fisiopatología entre el Sjögren y los linfomas, se han dado cuenta que, o lo han llamado así, que es como un proceso de intersección entre la autoinmunidad y las neoplasias linfoproliferativas. Pues ya ven el riesgo tan alto que tienen estas personas que padecen síndrome de Sjögren de tener
un linfoma. Entonces, ¿cuál es el tipo de linfoma más común? Pues es un linfoma no Hodgkin de linfocitos B, sobre todo linfocitos de la zona marginal. Y pues dentro de la fisiopatología se han analizado causas como los virus. Los más comunes son el Epstein-Barr, el herpes virus, el virus de la hepatitis C y algunas anomalías cromosómicas, y la más frecuente es esta translocación 14-18. Entonces, miren que se hablan como de algunos predictores clínicos, otros predictores de laboratorio, de hallazgos que se encuentran en las personas con síndrome de Sjögren y que le pueden decir a uno, oiga, póngale cuidado a esta persona, porque esto le puede, digamos, tener estas alteraciones clínicas o de laboratorio, pueden estar hablándole a usted de que esa persona esté en riesgo de tener un linfoma. Entonces, personas que tengan síndrome de Sjögren y usted a nivel clínico, cuando los examine, encuentre una linfadenopatía, esplenomegalia, que las glándulas salivales estén tumefactas, que empiecen a presentar algunos síntomas de vasculitis, como algunas úlceras pequeñitas que sean cutáneas, fiebre de bajo grado, pues ya vimos la anemia, la linfopenia, la trombocitopenia. Entonces, ojo. Y aparte de eso, combinado con algunos predictores de laboratorio. Entonces, sobre todo aquí se nombran muchos, pero hay dos principales que son la hipocomplementemia y también la disminución de los linfocitos CD4. Entonces, gracias a esto hay como una recomendación de que cuando uno esté frente a un paciente que tenga síndrome de Sjögren, pues tenga que hacer un seguimiento, y es, digamos, un seguimiento periódico de que les mida el complemento, de que les haga una inmunofijación sérica o en orina y que haga un recuento de linfocitos CD4, sobre todo para esos pacientes en los que uno además encuentra como esos factores predictores clínicos. Bueno, como les decía, pues esa hipocomplementemia está asociada con peor pronóstico y mayor riesgo de linfoma. Y pues nada, las alteraciones hematológicas más comunes que les presenté, em, las citopenias, las gamapatías monoclonales y los linfomas no Hodgkin de células B. Y el último que vamos a hablar es el del síndrome de Evans, que de ese pues casi nunca se habla. Es una enfermedad muy rara, poco frecuente, se presenta entre 1,8 personas sobre 100.000. Es una enfermedad pues autoinmune adquirida y digamos que esta sí tiene su definición, pues básicamente son citopenias. Entonces está definida por la presencia de tres citopenias. ¿Y cuáles son estas citopenias? Entonces que esté presente una anemia hemolítica autoinmune, o que tenga una neutropenia autoinmune, o que tenga una trombocitopenia inmune. Ya ahorita les voy a mostrar ante un cuadrito de cada una donde se debe definir cada una por aparte. Entonces están en coexistencia 2 de 3. Bueno, puede ser la anemia hemolítica autoinmune con la trombocitopenia inmune, o la anemia hemolítica y la neutropenia autoinmune, o la trombocitopenia inmune y la neutropenia autoinmune. Sin embargo, pues hay como unas combinaciones más destacadas que otras. Entonces, cuando uno ve la presentación o la frecuencia con la que se presenta una trombocitopenia inmune, pues se habla de que el síndrome de Evans es 30 veces más raro que presentar una trombocitopenia inmune y es 10 veces más raro presentar un síndrome de Evans que una anemia hemolítica autoinmune. Entonces, de verdad es una enfermedad rara, pero digamos que sí hay que tenerla en mente, pues cuando ustedes vean dos citopenias y hayan descartado todas las otras causas probables por las cuales se estén generando estas citopenias, pues acuérdense de que este síndrome existe. Digamos que como es una enfermedad rara y pues tampoco se le ha prestado mayor atención, pues digamos que el mecanismo fisiopatológico no es tan conocido, y asimismo pues tampoco hay como una recomendación estricta sobre el tratamiento de esta enfermedad, y todo lo que se conoce alrededor de ella pues va más basado en lo que se extrapola del manejo de la trombocitopenia inmune y de la anemia hemolítica. En general, el síndrome de Evans es primario,
y el 30% puede ser secundario. El secundario pues es que está relacionado con otro tipo de enfermedades autoinmunes o con otras neoplasias hematológicas. La edad de presentación más o menos es en la década de los 50 y digamos que lo que se ha visto es que tiene como una aparición en secuencia. Y lo que se ha visto es que 2/3 de las personas que presentan síndrome de Evans, la primera alteración hematológica que presentan es una trombocitopenia inmune. Y a algunas personas, 1/3 de esas personas con síndrome de Down pueden tener esplenomegalia leves. Entonces aquí en este cuadro, en esta tabla, les muestro pues esas características de las cuales les hablé. Como todas las enfermedades autoinmunes, pues digamos que hay una predominancia del sexo femenino, sin embargo no es tan marcada como en otras, ¿no? Aquí es el 55%, la edad de presentación, lo que les decía, más o menos del 50 es a los 53 años, y que, como les decía, esto se presenta como en secuencia. Entonces miren que el 40%, las primeras manifestaciones son la trombocitopenia inmune, y luego aparece la combinación con la anemia hemolítica y ya de últimas y en menos frecuente la neutropenia autoinmune. ¿Listo? Em, bueno, aquí entonces vamos a empezar a hablar de, digamos, las diferentes alteraciones, pues que uno va a encontrar con respecto a de una de estas combinaciones de las presentaciones del síndrome de Evans. Entonces, aquí tenemos la anemia hemolítica autoinmune, entonces ya sabemos que los marcadores principales es que la persona tenga una LDH elevada, la aptoglobina esté disminuida, que la bilirrubina indirecta esté aumentada, que tenga un CUMS directo positivo, y digamos que han intentado medir otros autoanticuerpos que son digamos, digamos, no es muy eficiente porque es que no están muy disponibles, pero cuando los miden han encontrado que están más o menos en 90% de todos los casos y son anticuerpos IgG calientes contra ese antígeno de superficie de los glóbulos rojos. Bueno, ¿qué más encontramos acá? Pues que, a ver, tienen que ser anemias hemolíticas autoinmunes, digamos que se hayan descartado todas las otras causas de anemia hemolítica autoinmune que puedan haber. Entonces son como citopenias que en cierto modo estén inexplicados, o sea que se hayan descartado otras causas de la anemia hemolítica. Y asimismo va a pasar con la trombocitopenia inmunitaria y con la neutropenia inmunitaria, que se hayan descartado todas otras causas posibles de estas dos presentaciones, medicamentos, otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Es decir, que están aisladas. En cuanto a la trombocitopenia inmunitaria, entonces vamos a tener que deben ser un recuento plaquetario menor de 100.000, y que sea de forma aislada sin que se vean otras líneas celulares, que no hayan, lo que les decía, otras enfermedades de exclusión, hepáticas, hematológicas, trombocitopenias hereditarias, y también digamos que han estado tratando de medir unos anticuerpos plaquetarios para respaldar el diagnóstico, pero pues estos digamos que todavía están poco disponibles, no hay muy buena sensibilidad, entonces pues no, digamos que no se está usando esa detección de anticuerpos por ahora. Y con respecto a la trombocitopenia inmunitaria, entonces definida como un recuento, digamos, absoluto de neutrófilos menor de 1.800 en las personas blancas y menor de 1.500 en las personas afrodescendientes, que se hayan descartado, que sea debido a causa de uso de otros medicamentos, otras neoplasias hematológicas, que se hayan descartado ya las infecciones virales. Y digamos que también hay algunos autoanticuerpos que se están midiendo, pero pues digamos que todavía no hay una recomendación firme sobre esas pruebas inmunológicas. Bueno, ¿cuál es la conducta terapéutica? Así como por nombrárselas rápido, pues porque sé que uno no tiene mucho contacto con este síndrome y que no, pues lo estudiamos mucho. Entonces, como les decía, el tratamiento se extrapola del tratamiento que se hace de la anemia hemolítica y de la trombocitopenia autoinmune. Entonces, lo que recomiendan es iniciar con prednisolona, 1 miligramo kilogramo día por 2 a 4 semanas.
Y se ha visto que con eso hay una respuesta más o menos entre el 80 y el 100%, es una respuesta alta. Sin embargo, la durabilidad de esa respuesta es solamente el 25% en el tiempo. Y pues luego consecutivamente se va haciendo el tapering de las dosis de prednisolona. Las otras opciones se han propuesto como las inmunoglobulinas, 1 gramo por kilogramo día, más o menos por 2 días, o 0,4 gramos días por 5 días, con una respuesta al tratamiento del 60%. Y otra línea, digamos que sea, pues se ha utilizado, como les digo, extrapolada de las otras patologías, es el rituximab. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en la evaluación inicial de todas estas alteraciones hematológicas en los síndromes autoinmunes? Entonces, siempre hacer una historia clínica completa. Ojalá uno siempre em, tenga la costumbre cuando encuentre una citopenia de esta, preguntar sobre los síntomas de autoinmunidad, ¿no? Entonces, obviamente siempre preguntar, pues, de lo que vimos acá y pues de las otras, ojo seco, boca seca, dolores articulares, síndromes de Raynaud, alteraciones como en la piel que puedan hablar de alguna vasculitis, úlceras pequeñitas que también nos puedan dar datos sobre vasculitis, úlceras bucales, genitales, bueno, en fin, edemas articulares, o sea, como tratar de tener como preguntar síntomas, sí, de autoinmunidad en los pacientes que veamos citopenias. Y pues lo que les digo, ojalá siempre tener algún hemograma previo y un frotis de sangre periférica previo como para hacer esa comparación desde cuándo se está presentando esto, qué síntomas hay ahora, qué hallazgos físicos relevantes hay ahora que antes no. Bueno, en fin, pero nosotros sabemos que muchas veces pues los pacientes llegan sin hemogramas previos y pues nosotros encontramos la citopenia, digamos así, de primera en la primera aproximación y pues es un poquito difícil. Siempre pues tener en cuenta el frotis de sangre periférica, pues el frotis de sangre periférica nos habla de todas esas alteraciones morfológicas de esas líneas celulares de las que hemos estado hablando acá. Pues orienta mucho al diagnóstico diferencial y aparte pues obviamente también tener un comparativo de ese frotis de sangre periférica pues nos va a permitir establecer temporalidad. Em, el recuento de reticulocitos, pues que nos va a permitir también hablar sobre esa, la producción normal o anormal de esos eritrocitos, que nos puede hablar del fallo medular y nos puede hablar también de em, si hay aumento en su destrucción, en su pérdida y a orientarnos más hacia una anemia hemolítica, hacia una anemia por hemorragia. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que pasa con la biopsia de médula ósea. Resulta que, pues nosotros cuando tenemos pacientes con citopenias en enfermedades autoinmunes, uno dice, bueno, listo, es normal o es esperado por lo que hemos visto hoy que el paciente tenga alguna manifestación hematológica secundaria a su enfermedad autoinmune. Pero resulta que eso a veces no es tan fácil porque es que estos pacientes también están recibiendo medicamentos como parte de tratamiento para su enfermedad y ya sabemos que esas enfermedades autoinmunes también pueden ser debido a esa alteración en toda esa equilibrio inmunológico que hay en la médula ósea, pues pueden ser las causantes también de neoplasias hematológicas coexistentes. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿será que hay que hacerle biopsia de médula ósea a todos esos pacientes que tenemos con enfermedades autoinmunes? Y pues miren que hay un estudio pequeñito que se hizo sobre un grupo de pacientes que tenían enfermedades autoinmunes, ya les voy a mostrar, y les hicieron aspirados de de médula ósea y encontraron que en un 28% de esos pacientes con enfermedad autoinmune, habían varios que ya tenían alteraciones, digamos, tóxicas secundarias a los medicamentos y algunas alteraciones ya neoplásicas coexistentes. Entonces, cuando hay casos en los que esa citopenia no es muy clara, ¿cierto? O cuando uno está viendo que intervienen más de una enfermedad autoinmune, ¿cierto? O tiene como por ejemplo esos predictores de riesgo de neoplasia hematológica, pues ahí sería bueno solicitar una biopsia de médula ósea. Entonces,
Ellos hablaban de un concepto que es la citopenia inexplicada y que es una disminución de uno o más tipos de células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que es como en este contexto que son las tres que más analizamos, y que no las puedo atribuir a causas obvias. Entonces, como por ejemplo los déficits, las carenciales, causas carenciales, las hemólisis activas, las infecciones agudas o a los medicamentos conocidos que usted le está dando al paciente que pueden causar citopenia o pues anemias por pérdida, alteraciones por pérdida de sangre o hemodilución, ¿cierto? Entonces son citopenias a las que usted no le encuentra realmente una causa. Entonces, cogieron 110 pacientes que cumplían ese criterio de citopenia inexplicada, que tenían enfermedades autoinmunes y los evaluaron entre el 2005 y el 2010. Entonces, metieron a pacientes que tenían anemias de menos de 12 gramos sobre decilitro, leucopenias menores de 4.000 y trombocitopenias menor de 100.000. ¿Cierto? Y pues como dijimos, eran causas inexplicadas, entonces excluyeron todas esas causas obvias o digamos más bien diferenciales de esas citopenias y les hicieron analizar los aspirados y biopsias de las médulas óseas de esos pacientes. Y entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Entonces, miren que encontraron que los pacientes, como ya vimos, que más alteraciones hematológicas tenían cuando tienen enfermedades autoinmunes, pues es el lupus eritematoso sistémico, es el que más alteraciones hematológicas tiene. Luego le siguen los pacientes que tenían artritis y luego los que tenían vasculitis. A los pacientes que, digamos, tenían enfermedades como enfermedades del tejido conectivo, pues fueron mucho menos frecuentes. La esclerodermia, la enfermedad de Still, pues digamos que mucho menos frecuentes. Entonces, las más prevalentes, lupus eritematoso sistémico, la artritis y las vasculitis, ¿cierto? Y encontraron que en esos pacientes que tenían alteraciones en la médula ósea con estas enfermedades autoinmunes, pues que había un gran porcentaje que tenía esas alteraciones secundarias a medicamentos como el metrotexate y la ciclofosfamida. Porque obviamente ellos cuando recopilaron la información de esos pacientes, pues les preguntaron qué medicamentos venían tomando en ese momento para, pues digamos, el tratamiento, como tratamiento. Y la alteración más frecuente una vez más, pues fue la anemia, miren, casi un 74%, seguido la leucopenia y la trombocitopenia. Entonces, miren que hacen este cuadro de resumen en donde nos van a mostrar por cada una de los diagnósticos autoinmunes, entonces artritis reumatoidea, lupus eritematoso, vasculitis, enfermedades TIL, esclerodermia, enfermedades del tejido conectivo, qué prevalencia tenían cada una de estas alteraciones, ya sea linfoproliferativas o digamos, sí, qué prevalencia tenían en cuando se hacían los aspirados de médula ósea. Y mire que se encontraron con un porcentaje total de un 28,2% de pacientes que teniendo enfermedades autoinmunes tenían alguna alteración ya cuando se hacía la biopsia de la médula ósea. Y que encontraron, pues principalmente encontraron en esos pacientes en total síndromes melodisplásicos, seguido después por toxicidad por medicamentos, que como ya les dije, pues la más importante era la que generaba el metrotexate, y luego gamapatías monoclonales de significado incierto. Entonces, miren cómo pacientes con enfermedades autoinmunes en un porcentaje importante, que es casi el 30%, pues tienen alteraciones hematológicas que se deben a toxicidad y a síndromes mielodisplásicos. Entonces, sí valdría la pena en esos pacientes en los que uno tiene citopenias que no puede explicar por otra causa, pues indicarles esas biopsias de médula ósea para tratar de detectar esos trastornos clonales ocultos. ¿Cuál es la importancia? Pues que ellos, digamos, hablaron sobre este estudio y es que se debe hacer una evaluación hematológica completa de esos pacientes con enfermedades autoinmunes, hacer biopsia de médula ósea en los pacientes con citopenias inexplicadas
y en enfermedades autoinmunes sistémicas para evitar diagnósticos erróneos, porque uno puede pensar que la citopenia es por la enfermedad autoinmune nomás, y eso hace que no sea de un retraso en la identificación de enfermedades malignas. Limitaciones de este estudio, pues que fue pequeño, 110 pacientes y fue retrospectivo. Bueno, entonces ya terminando los tres síndromes que escogí como para hacer la explicación de estas alteraciones hematológicas, entonces quiero dejarles como el resumen de los mensajes para la casa que los he venido dando a lo largo de la charla. Las citopenias pueden ser la primera señal de un sistema inmune disregulado, apareciendo incluso antes del diagnóstico formal de la enfermedad autoinmune. El sistema hematológico no solo sufre la inmunidad, la autoinmunidad, sino que la revela. Las alteraciones en la médula ósea y en las células sanguíneas actúan como indicadores tempranos de esa disfunción inmune. La ruptura de la tolerancia inmunológica, los anticuerpos y la disfunción del microambiente hematopoyético convierte a las citopenias en un espejo de la actividad autoinmune en el organismo. Y detectar tempranamente esas citopenias inexplicables permite anticipar enfermedades autoinmunes y guiar la investigación diagnóstica hacia la evaluación del sistema inmune. Perdón, aquí nos permite anticipar las enfermedades autoinmunes, sino las enfermedades neoplásicas. Bueno, entonces esto era lo que les tenía para hoy. No sé qué preguntas